Bueno, comenzamos entonces la actividad. Como decíamos, es una alegría poder compartir en esta actividad la presentación de un libro, que tiene que ver con el psicoanálisis vincular, lo cual eh, nos, nos convoca especialmente. Este libro se llama La diversidad de lo grupal en el hospital público, y en la actividad vamos a estar dialogando con algunos de sus autores, y van a comentar dos colegas aquí de Uruguay. Puntualizo entonces que el libro fue editado en Buenos Aires. Los autores serán Mabel Anido, Florencia Grandinetti, Virginia Lecky, Carlos Pachuk y Eduardo Smalinsky. Todos ellos psicólogos e integrantes del Hospital Ameguino, cumpliendo distintas tareas, algunas tareas docentes, otras tareas asistenciales y otras de supervisión. Por otro lado, van a estar comentando Silvana Hernández, psicoanalista, integrante de APU y de UPCB, y Silvia Lustó, que es licenciada en psicología, especialista en psicoanálisis vincular y docente del departamento de psicología médica en la Facultad de Medicina, y miembro también del departamento de fotolenguaje grupo de APIA y UPCB. No sé si me faltó algo de las presentaciones, o si no, lo pueden comentar cada uno al momento de intervenir. Eh, Bien, entonces le damos, si les parece, sí, todos, pregunto, ¿son todos miembros de la APPG? No, No, yo no lo no, no. soy. Yo Muy bien. soy, pero no, Yo sí no lo soy. necesito. venga, Una, bueno, Yo soy miembro, sí. sí. Yo Bueno, creo que Carlos y yo somos los únicos acá miembros de APPG. bien, bien. Si les parece, entonces le damos las palabras, claro, le damos las palabras a los autores para intervenir, y luego los comentadores nos harán sus aportes. Bueno, Bueno, Mabel, te si cedo les la parece, palabra, Mabel. Empezá. por orden alfabético, ahí va, ahí va, ahí va. Muy feliz realmente de poder compartir con colegas del Uruguay nuestras experiencias. Para nosotros ha sido muy, muy movilizante, muy desafiante también poder plasmar en escritos años de trabajo, no solamente de los que tuvimos la suerte de escribir el libro, sino de muchos colegas que pasaron por el equipo y fueron haciendo, digamos, sus aportes, sus planteos, sus cuestionamientos, ¿no? Porque de eso fuimos como estableciendo un proceso de crecimiento muy grande. El libro nuestro es, yo lo ubico así como una consecuencia, no es que nos propusimos hacer un libro y empezamos como ¿no? a armar ahí alguna cuestión, sino que fuimos dando respuesta un poco a lo que hablaba acá Nelson, ¿no? De la llegada de situaciones clínicas o de demandas o de modos de presentación o de situaciones sociales que tocan la puerta del hospital público, y el hospital público en ese punto termina siendo como una costa a la que van llegando situaciones que son por ahí las mismas de siempre, pero en su modo de presentación van articulando a la época y van teniendo distintos modos. Y también la sociedad va teniendo como distintas formas de responder. Entonces, de pensarlas, o sea, sin ir muy lejos, todo lo que tiene que ver con el feminismo ha llevado como a transformar un montón de miradas desde la perspectiva de género. Eh, que son cuestiones que las vimos y ahora las volvemos a ver, pero digamos con una faceta o con una mirada distinta. Eso pasa en un montón de otras cuestiones o con paradigmas que se van formalizando, que van afectando nuestro modo de pensar las situaciones, y también nos obliga como a repensarnos, deconstruirnos y volver a armarnos para ver de qué forma alojar
esas, que a veces ni siquiera son demandas, a veces son necesidades que ubicamos que hay que dar una respuesta y la persona interesada ni siquiera formula ahí una demanda y nos obliga como a pensar ese campo de alguna forma que facilite la accesibilidad a una escucha que contempla la singularidad, que contempla el sujeto, que contempla su contexto, y de ahí vamos reformulando los dispositivos, y después estamos en el brete. Una vez que reformulamos el dispositivo, que nos apartamos un poco como de lo que teníamos como palotes iniciales, nos vemos en el brete de tener que formalizar lo que hicimos. Entonces ahí empieza como otro trabajo, ¿no? Es decir, bueno, repensar. Hicimos esto, bueno, ¿y por qué funcionó? Y lo volvemos a hacer, y si lo hacemos, ¿de qué manera? Y ahí empieza como todo un trabajo de escritura y reescritura permanente. Por eso digo que el libro es como una consecuencia en la que fuimos, yo ubico por ahí como tres patas fundamentales en ese proceso. Uno es esta clínica viva, permanente, ¿no? Desafiante. La intención nuestra de dar respuesta a eso desde los dispositivos grupales, o sea, ahí es como una apuesta de decir, bueno, sea lo que sea que se presente, ponemos a prueba si eso se puede abordar en relación a un dispositivo grupal, porque consideramos que tiene un plus que no lo tiene por ahí lo individual, que son todas las formaciones formaciones inconscientes que se producen en relación a pertenecer o a formar parte de un grupo, o a ese trabajo psíquico que nos impone la pertenencia a un grupo, que nos enriquece y nos potencia un montón el desarrollo psíquico, con el objetivo de aliviar padecimiento ya psíquico, ¿no? Por más que vengan con cuestiones sociales o inclusive biológicas, ¿no? O sea, ubicar ahí cuál sería, en qué podemos colaborar nosotros para que esa persona sufra un poco menos, y es en el sufrimiento psíquico. Ahí tenemos como un saber hacer con eso de alguna manera. Entonces, una pata es esa, la otra pata es lo que nosotros empezamos a armar, digamos, como necesidad también se nos impuso, que era hacer jornadas anuales para tener interlocutores que les interesa lo grupal, que trabajan con grupos, eso, interlocutores, no es solamente que les interese el trabajo, sino que tengan ahí preguntas, autores compartidos, lecturas en común, con esos interlocutores, armar jornadas para encontrarnos una vez al año, contarles qué vamos haciendo. Nos obliga como a formalizar esos inventos que vamos haciendo, o esas especies de tuneadas que armamos de los dispositivos tradicionales, le hacemos ahí un puente con una cosa y no sé qué. Bueno, ese espacio nos obliga como a contarle, lo pensamos así, lo hicimos así, esto me parece que no va, esto que sí. Bueno, y del otro lado, un auditorio atento y digamos como afín, como para poder devolvernos ideas, preguntas que nos dejan pensando. Ahí surgía como una escritura incipiente que es testimonial, ¿no? Desde los casos, y año a año vamos tratando de renovar en qué estamos, y lo ponemos a trabajar en ese espacio. Y la otra pata de los fundamentos o de las causas de este libro ha sido un trabajo sostenido de formación a través de los cursos de posgrado que hacemos en el Ameguino. Hay toda un área de capacitación dentro del gobierno de la ciudad, dentro del Ministerio de Salud, que se organiza en las unidades, o sea, en los hospitales, en los centros de salud. El Ameguino tiene una gran tradición de formaciones, eso es como fuertísimo, ahí la pregnancia que tiene la formación. Y empezamos a hacer esto, de las experiencias, de decir, bueno, esto parece que coagula, formalizamos este aspecto, repensamos esto, ¿no? Como que ahí fuimos poniendo a trabajar recorridos sistematizados, ¿no? Que hacen a que sean transmisibles, ¿no? Que tienen que ver con la formación de posgrado. Y ahí también hay una escritura, hay un ordenamiento de los textos, de las ideas, de los procesos, que nos facilitó un montón lo que después, cuando Carlos nos propone, bueno, ustedes tendrían que escribir un libro, en alguna medida el libro ya estaba escrito, había que sentarse y empezar como a ordenar los capítulos, porque había algo de eso que ya precipitó. Carlos quedó medio contra la pared diciendo, bueno, era como
una invitación y nosotros volcamos ahí, digamos, en cascada un montón de cuestiones históricas, de cómo se fundó el equipo, las cosas por las cuales fue atravesando, un poco ¿no? todo el marco que le dimos un ordenamiento. La experiencia de escribir fue sensacional. Nos agarró la pandemia en el medio, con lo cual por un momento pensamos que eso no lo íbamos a poder seguir, porque estábamos como en shock y teniendo que responder a situaciones nuevas con dispositivos nuevos, y ahí aparece el trabajo virtual, el trabajo, ¿no? Online, por WhatsApp, fue como realmente muy estresante, pero bueno, ahí todo terreno, de alguna manera la fuimos como piloteando. Estamos pagando un poco las consecuencias ahora. Hay un cansancio y un desarme importantísimo y un efecto en las pacientes la burbuja quedó, la gente quedó emburbujada ¿no? en áreas así como de resguardo, y esto de el grupo como espacio intermediario entre lo conocido, el yo, lo familiar y lo externo, está resultando como difícil bancar al otro con su otra edad. Se rompen las burbujas y aparece ahí como un estado difícil, con lo cual es un momento donde hay que multiplicar la apuesta grupal, pero al infinito, porque me parece que es un poco como el dispositivo que nos va a ayudar como a fortalecer ese pasaje hacia algo distinto. No sé si vamos a volver a lo anterior, seguramente no, pero esa marca que no quedemos con la boca cerrada por el barbijo y en burbujas súper controladas con ese semejante con el cual no corro riesgo, por decirlo de alguna manera. Bueno, salir de eso nos va a requerir algún tipo de trabajo. Yo hasta acá, nada, mi agradecimiento tanto, bueno, a los anfitriones de esta presentación, como a los autores. La verdad que para mí ha sido un honor y un orgullo poder formar parte de eso, ¿no? Y bueno, está ahí, está el testimonio, y ya eso es un montón, es un montonazo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Paso la pelota a ver, ¿cómo, por orden alfabético hacemos? Y Carlos, no sé. Dale, bueno, hablo yo, digo algo. dale. Da. Bueno, en principio agradezco a la UPCB, de la cual yo participé hace más de 30 años, cuando había en la época de Isidoro y de Janine, ¿no? Íbamos bastante seguido. Y además los congresos que había de FLAPAC, que hicieron varios ustedes ahí en la UPCB. Como dice Mabel, hacía como 8 años que yo estaba de supervisor y me di cuenta que había un trasfondo muy rico que daba lugar para hacer un libro, ¿no? Es decir, el libro estaba en ciernes, lo que había que hacer es darle la puntada final, que era proponer la escritura, que fue un poco lo que coordinamos con Mabel. Es un libro, al principio era un libro institucional, ¿no? Escrito por los actuales integrantes del equipo de grupo del Ameguino. Entonces la idea era hacer una especie de manual de los grupos en las instituciones y brindar testimonio de la historia. Esta era un poco la idea original, ¿no? Por eso hubo un reportaje muy rico a Virginia Leckie, que explica toda la historia del Ameguino desde sus comienzos, porque ella es realmente la persona que es institucionalmente la que más representa al Ameguino. Y está escrito ahí ese reportaje, pero no es solo un libro histórico. Después se fueron pasando que las páginas y los escritos fue un torbellino sorprendente de creatividad, variedad de dispositivos, diversidad ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, con ese espíritu de no dar nada por sentado y revisitar el pensamiento de los clásicos, fuimos generando nuevos conceptos y que fueron produciendo los autores, ¿no? Entonces hay dispositivos numerosos, inventados a la luz de la demanda de los pacientes, como decía recién Mabel, entonces hay una frase muy linda que dice: nuestra tarea entonces deberá ser, más que admitir o no admitir, construir una agrupabilidad posible que aloja el padecimiento de quienes consultan. Posibles es con los recursos existentes,
que a veces escasean, pero hay que ser creativos. En un exceso de práctica hay una invención de los talleres, las máscaras, un profundo intento de abordaje grupal por otras vías más allá de las palabras. Son espacios intermediarios de construcción conjunta centrados en una tarea que es llevada a cabo por la consigna de los coordinadores. Después, como recién mencionó Mabel, el tema del feminismo, tanto Pablo Tasman como Juan Pablo Puliero retornan los cambios de paradigma y la vía de salida del sistema patriarcal mediante grupos de reflexión centrados en pacientes trans que cuestionan el género. Surge en el libro además la articulación del psicoanálisis con lo grupal y lo institucional, observando un dato interesante de Emalinsky, fue de Eduardo, que observaba lo que ocurría en los intersticios de los pasillos, el bar, etcétera, etcétera, y reflexionando sobre esos encuentros, se dio cuenta que ese era un espacio propio de los pacientes, y hizo un trabajo sobre eso, tomando la idea de objeto transicional de Winnicott. Bueno, todo el libro sabemos que es un escrito técnico, pero también político, ¿no? Advierte que el psicoanálisis se encuentra atravesado por campos ideológicos, por los prejuicios, el poder, realidades que portamos y que nos importa que no se invisibilicen. Después, la concepción de Cristina Bacheta era sostener la función analítica, es decir, más allá de los cambios de dispositivos, el asunto es mantener una función de llegada al inconsciente por distintas vías, ya sea a través de la palabra, a través de los talleres, de distintas maneras. Dejo para el final un párrafo de una querida compañera que ha fallecido, Olga Castelo, que se llamaba Derribando mitos, que está en esta línea de constructiva y que hace gala de este libro. Entonces, ella hablaba de lo que decía Mabel, que era el deseo de equipo. El deseo de equipo es la sensación de una especie de ilusión grupal, pero deconstruir esta ilusión en el sentido de sentir que formamos en parte de un equipo constructivo. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir, y un agradecimiento a todos los autores, a todos los que acompañaron a esta obra, y realmente me sorprendió la variabilidad, la creatividad, y fue un punto de partida inédito que dio lugar a un libro impensado para mí. Eso es todo, gracias. Bueno, alguien de los autores, alguien más que quiera hacer sus aportes, sus comentarios. Bueno, buen día. Yo soy Eduardo Maliski. Voy a hacer un breve comentario. Primero, agradecerle a la Asociación Uruguaya de Grupos Vincular, ¿no? por esta posibilidad. Un poco por ahí quería retomar cierta idea, ¿no?, de lo que había planteado Mabel y un poco también Virginia y Carlos, y un poco lo que empezaron hablando, ¿no? Que digamos que a mí me viene como interesando últimamente mucho, y creo que el libro también marcó como un punto como importante en relación a ese interés, ¿no? Que es algo así como, bueno, esto, ¿cómo es posible, digamos, de aprovechar, ¿no? ¿Cómo podemos usar ciertos espacios, ¿no? Cuando recién estaban hablando, ¿no?, del tema de Nelson, mencionaba el tema del hospital. Digo, me parece que los hospitales, ¿no?, como otros espacios públicos, quizás es un espacio público, los hospitales particularmente significativo, funcionan como, digamos, pueden pensarse como analizadores en un sentido, como espacios susceptibles de ser aprovechados, ¿no? Espacios susceptibles de ser usados en la medida en que estemos así como disponibles, dispuestos y sensibles a lo que allí se juega. Es claro que en los espacios públicos llegan padecimientos y llegan personas
que tienen que ver con los padecimientos sociales que quizás no llegarían a veces a los consultorios, ¿no? Por una parte. Por otra parte, pensaba que incluso como este espacio que estamos viviendo ahora, que me parece muy interesante esto, ¿no? Personas que estamos interesadas en el trabajo grupal, nos agrupamos, digamos, viviendo en dos ciudades diferentes, ¿no? Pero con intereses comunes y con preocupaciones, digamos, territoriales que tienen que ver, ¿no? con los espacios en los que vivimos. Pero también me parece que es una de las cuestiones que me parece que aborda de diferentes maneras el libro, que bueno, que es algo así como que podemos estar trabajando en relación a que no alcanza solo con juntarnos, o sea, no alcanza solo con agruparnos. Es bueno juntarnos y es bueno agruparnos, pero creo que hay algo un poco más básico, que es algo que no podemos dar como por obvio, que es que por el solo hecho de juntarnos o de agruparnos, no siempre podemos encontrar los modos de aprovechar y de usar los espacios. No siempre podemos hablar con libertad, aunque tengamos la intención de hacerlo. Existen, digamos, un montón de obstáculos, ¿no? Que evidentemente están ligados así a ciertas microfísicas y micropolíticas que nos habitan y con las que cargamos. Y un poco pensaba eso, ¿no? Que la posibilidad de aprovechar eso, ¿no? Lo productivos que pueden ser ciertos colectivos y ciertos agrupamientos, está ligada a eso, a tratar de encontrar cuáles son las condiciones que posibilitan ese movimiento, ¿no? Bueno, me parecía que dentro de todo, en esto que estamos haciendo, tenemos la intención de ponernos en contacto y de intercambiar y de producir, ¿no? Y en cada encuentro, ¿no? Me parece que se pone en juego esto, pero creo que es bastante importante no darlo como por dado. Bueno, nada, básicamente por ahí también me interesaba escuchar a gente que todavía no conozco y que quiero saber qué piensa y qué lecturas han podido hacer. Bueno, no sé si Florencia o Virginia o Cristina, que son del grupo de los autores, quieren hacer algún comentario más y luego le daríamos la palabra a las colegas uruguayas. No sé si Mira, Florencia, María Cristina. está bien. Yo, muy breve. En realidad, eh, yo fui la persona que de todo lo que ha pasado, la más antigua. Yo vine de otro hospital durante la dictadura donde nos echaron directamente porque ustedes saben lo que es una dictadura militar, entiendo que compartimos también. No podía haber enfermos mentales circulando por los pasillos del hospital público. Esa fue la frase. Entonces nos mandaron, primero castigados, pero después fue el único premio que yo recibí en la dictadura militar, que fue que nos mandaran del Hospital Ramos Mejía al Ameguino, los pocos que quedábamos de un servicio de salud mental. Y bueno, todas estas historias de lo que pasó, qué pasaba conmigo en el Hospital Ramos Mejía, yo las fui narrando siempre, contestando a preguntas inteligentes de todos los que se incorporaban al hospital o al equipo de grupo que fundamos con otras personas en ese momento. Porque también para hacer una entrevista se precisa que lo que te interrogue sea algo realmente que fue lo que ocurrió. Preguntas que despertaban en mí recuerdos, conclusiones, y así trabajamos con Cecilia y Mariano, que en realidad, a ver, el interrogatorio fue porque buena parte fue hecho durante la pandemia, intercambiando cosas. Lo que yo respondía generaba otras preguntas, nos preguntamos, en fin, no fue
una entrevista así lineal, fue algo construido, un relato construido. A mí particularmente me hizo bien que todo eso que era como una tradición oral, como todas las tradiciones orales que contribuyen a la construcción de instituciones, todos los mitos, quedara por escrito. Después, bueno, se agregarán otras cosas que ahí no se incluyeron, se agregarán también oralmente de otra forma mítica, pero bueno, eso fue lo que quedó escrito. Y yo creo que recuperé un montón de cosas, no pensé la historia del mismo modo antes de empezar a contarla que cuando la terminé de contar, así que eso es lo bueno. La historia es una construcción múltiple y esto lo fue. Simplemente, bueno, eso. Todos los demás han hecho otras cosas. Hola. Sí, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación también. Y bueno, en mi caso yo también estuve, bueno, invitada a escribir, a participar de la escritura del libro, porque bueno, yo pertenezco en el Ameguino a otro equipo, al equipo de alcoholismo. Así que bueno, para mí fue un gusto compartir el espacio de la escritura del libro con los compañeros de grupos, y bueno, que fue en definitiva contar una experiencia, ¿no? Una experiencia de unos años bueno, que empezamos a hacer con Mabel, y bueno, fue contar una experiencia y lo importante también, y lo que fue marcando esa experiencia, porque bueno, como contaban los compañeros también de, bueno, de los contextos institucionales y políticos y demás, en el momento en el que decidimos armar este dispositivo de grupo terapéutico para personas con consumo problemático de alcohol, mi equipo, digamos, el equipo de alcoholismo estaba en un momento bastante difícil, estaba muy desmembrado, y entonces, bueno, fue como remontar, digamos, muy desde abajo, y bueno, y pasaron un montón de cosas después de eso, ¿no? Como que... Entonces, bueno, por un lado fue contar un poquito la experiencia de lo que implicó también proponer y armar un dispositivo grupal en un equipo donde la grupalidad, digamos, las terapias siempre fueron individuales, pero también con, digamos, el condimento de que hay una grupalidad siempre presente, digamos, en el caso de los pacientes con consumos problemáticos, que es los grupos de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, ¿no? Entonces será, bueno, armar un grupo que también estaba como en diálogo con otra grupalidad, y a la vez poder constituirlo y que pueda tener una función y que pueda tener digamos, un devenir y un trabajo, ¿no? Yo creo que, bueno, esto era para nosotros, para los compañeros de la institución, de qué grupo se trata, y también para los pacientes, ¿no? Y bueno, de algún modo es como todo el tiempo estar pensando cómo trabajar con algo de esto de los grupos homogéneos, en el sentido de que, bueno, de que los reúne este síntoma, en este caso del consumo, y a la vez encontrarse y trabajar la diferencia, ¿no? La diferencia en lo singular de cada padecimiento, y también la diferencia de a veces de los caminos que cada uno encuentra para acompañar cómo lidiar con el consumo, ¿no? Que para algunos son los grupos de alcohólicos anónimos también, para otros no, para otros es con psiquiatría, para algunos no. Y bueno, y es todo el tiempo estar trabajando, ¿no? Como lo homogéneo y la diferencia, justamente, ¿no? Para mí, un trabajo súper importante, estoy muy agradecida, y bueno, continuamos haciendo la experiencia, y bueno, por mi parte, eso.
María, no sé si querés hacer un comentario, María Cristina. Mi idea era poder escucharlos, pero bueno, agradezco mucho la reunión. Para mí fue un honor poder participar del libro y bueno, hoy mi idea era sobre todo participar de esta manera, escuchándolos y teniendo la posibilidad de escuchar a los compañeros de Uruguay. Y bueno, ese es un poco lo adhiero por supuesto a lo que fue diciendo cada uno de los otros autores y ha sido un pequeño, un pequeño aporte, pero bueno, en el trabajo diario respecto a la formación y cierta continuidad entre esto que siempre se divide de lo individual y lo grupal, y bueno, y no, para mí hay una continuidad y siempre se trata de dar lugar a lo inconsciente y desde allí trabajamos, esa es la idea. Bueno, gracias a ustedes. Eso es lo que te destaca, digamos, ¿no? Sí. Bueno, le damos la palabra entonces a Silvana y a Silvia luego, ¿les parece? ¿Querés empezar, Silvia? Está bien, Silvana, empezá tú. Dale. Seguimos el orden alfabético. Bueno, yo me tomé unos cuantos días para leer el libro y me hizo pensar muchas cosas y fui escribiendo algunas y las reuní en un pequeño escrito que no es muy largo, no se preocupen. En primer lugar, una alegría al libro y una experiencia de contagio. Los autores logran contagiarnos el entusiasmo por lo grupal. Eso es casi lo más importante que tengo para decirles. El libro bien podría subtitularse Variaciones sobre un mismo tema, tomando prestado el concepto de la música, donde las variaciones son creaciones. Porque hay algo de musicalidad que se va creando en el lector a medida que avanzamos. Un coro de voces en que los otros, están como protagonistas desde el título. Trabajar con otro solo es posible en clave de paradoja. Vivir esa experiencia en la que el otro duele. Si no duele, es porque hemos logrado colonizarlo, seducirlo o desaparecerlo. Los autores nos presentan varios escenarios, con un guión que se va escribiendo mientras se va pensando la experiencia, intercambiando, evocando autores, experiencia que sobre el final se termina de vivir al escribir, me parece. Entonces nace el libro. Y allí dialogan entre sí grupos diversos, equipo, talleres, familiares, análisis y el grupo de autores. También desde el título, lo institucional está en escena, importan por tanto sus intersecciones con el trabajo, con y desde lo grupal. Esos tres campos que recién decía algo la compañera, que aunque nos empeñemos en separar, son indivisibles, lo singular, lo grupal y lo institucional. La experiencia nos muestra que desde, por ejemplo, un breve señalamiento en el seno de un grupo se puede movilizar la dimensión institucional, generando transformaciones en la organización en su conjunto incluso. Es un trabajo de orfebrería, de deconstrucción, como se dijo, y nueva construcción, con la impronta del caso a caso. En esa línea estamos atentos a los mandatos institucionales para, a través de su análisis, poder tomar contacto con lo latente en juego, no para resolverlo, sino para que actúe como baliza del trabajo. Este es un libro con prefacio y además con prólogo impensado. Lo impensado, lo nuevo que nos asalta, que nos sorprende y nos conmueve. Lo que hace posible, como estuvieron ustedes diciendo, la creatividad en las instituciones, en los grupos, y en este caso la creatividad entre colegas y compañeros de trabajo. Este grupo de autores que hoy presenta el libro acá en Uruguay da muestras de un colectivo entusiasmado por su quehacer y que a su vez, reitero, nos entusiasma con sus propuestas.
¿Por qué este libro? Se pregunta en el inicio del prefacio. La letra escrita es testimonio, es memoria, es posibilidad de seguir avanzando. Decir con letra propia es un desafío que los autores toman para sí y lo socializan con la publicación. Libro que ahora es también nuestro. Objeto, libro al que podemos abrazar, oler, visitar capítulo a capítulo. El libro es vasto y transcurre a lo largo de 21 temas. Posiblemente pasará a ser bibliografía de seminarios y grupos de estudio en donde profundizar cada uno de los conceptos. Para esta presentación breve voy a tomar solo unos pocos que subrayo. El primero, con mucha emoción, de los orígenes, Villon Rivière como el gran maestro que supo rebautizar la palabra subversión en psicoanálisis, a la vez que hacerle honor a la subversiva propuesta freudiana. Mary Langer, Grinberg y Emilio Rodríguez, hablando de libros, ellos son los primeros autores de aquel primer libro sobre grupos, Psicoterapia de grupos, que está en nuestras bibliografías. Blecher, Usandivaras, Pavlovsky, Bauleo, Janine Pouget, pioneros que supieron incorporar lo nuevo sin entronizar los orígenes, generando cimbronazos en las instituciones psicoanalíticas de aquel momento y fundando otras nuevas, de las que ahora participamos. Bueno, ahora voy a intentar que tomen la palabra los protagonistas, y cuando digo protagonistas me refiero a lo que se fue generando en el campo mismo, emergentes, literales y metafóricos, de un libro que se produce en el entre de autores, de perspectivas y sobre todo de praxis. El proyecto del libro. Estuvimos varias reuniones pensando qué queríamos transmitir. Página 41. Pensar, escribir para así poder transmitir. Se pregunta, ¿grupo de admisión o grupo diagnóstico? Lo que queda, lo que se expulsa, lo que se acepta, lo que se rechaza. Otra vez lo subjetivo, lo grupal, lo institucional. 3 dimensiones en las que se sostiene el tan debatido concepto de agrupabilidad. Página 88. Julio, integrante del grupo terapéutico, vivía en la calle y 2 por 3 algún miembro del grupo se afectaba por esa situación. Lo que más perturbaba a todos era que él lo planteaba como una elección. Página 208. Como lectora, encuentro aquí uno de los momentos privilegiados para aprender acerca de la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. El otro se define por su opacidad. Para poder ser otro se resiste a mi intento de conocerlo. El otro no está del todo disponible para mí, y esa no disponibilidad pudiera ser quizás la mejor definición de otro. Frente a situaciones desgarradoras, indecibles a veces, en esos márgenes al borde de lo humano, la marginalidad del psicoanálisis parece cobrar nueva vida. Y es el dispositivo, más que las teorizaciones, lo que nos posibilita una praxis de la escucha. Pienso, esto es mío, que el psicoanalista llega a la comunidad con cierta austeridad teórica sobre el psicoanálisis en la comunidad. Y eso quizá es uno de los factores que lo favorece, que nos favorece. El juego y la creación artística también tienen su lugar en este libro, y la poesía. Leo en la página 258. Cuando la palabra no se obstina en comunicar, ni en convencer, ni en justificar, solo intenta modular una presencia para el otro. ¿Existe algo que se pueda llamar vocación por lo grupal, por lo colectivo? El último capítulo nos habla de deseo de equipo.
página 296. La palabra deseo problematiza un campo. Así lo hizo el fundador del psicoanálisis y ahora nosotros a partir de libros como este que hoy estamos presentando. En este clima generado por la letra escrita, el concepto de deseo en lo colectivo evoca lo desconocido del otro, nosotros mismos, lo que del otro nos incomoda y nos interrumpe, para abrir a la misma vez entusiasmo por la búsqueda y el conocimiento. El sujeto, el otro, los otros, bosquejos de mapas a explorar. Una brevísima mención a la formación y ya termino. Sin duda que el analista que trabaja en la comunidad encuentra allí algo único en lo inherente a la formación, algo que no podrá encontrar ni en su consultorio ni en sus libros. Bueno, para finalizar, los invito a escuchar a otro escritor, Carrer, que dice así: en cuestión de pocos meses, fui testigo de dos de los acontecimientos que más temo en la vida: la muerte de un hijo para sus padres y la muerte de una mujer joven para sus hijos y su marido. Alguien me dijo entonces: tú, que eres escritor, ¿vas a escribir un libro sobre esto? Deberías, insistió Philip. El título de la novela citada es, como algunos habrán reconocido, De vidas ajenas, de Carrer. Allí Carrer se instala en la historia desde su doble inscripción de testigo y escritor. Un poco como ustedes, recreando el singular plural ya desde el propio título. El analista, desde el relato, inscribe su praxis y escribe, intentando una narrativa compartible, conceptual, sin dudar que necesita de los otros para seguir escribiendo un relato interminable. Bueno, les reitero mi mayor agradecimiento a los autores porque, bueno, como dije al principio y varias veces, nos contagian el entusiasmo del trabajo por y en lo colectivo. Nada más. Gracias, Silvana. Y le damos la palabra a Silvia, entonces. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Primero que nada, agradecer a UPCB por la invitación. Bueno, cuando Diego me llama para esta invitación, lo primero que le dije, yo no leí el libro, y después me quedé pensando, bueno, de repente por qué a mí la invitación, y fue empezar a leerlo y fascinarme con el libro, y dije, bueno, en esto de 25 años de... ¿Ruido ahí? De varios años de hospital, que bueno, que me permitió entonces a ir haciendo como el recorrido en mi memoria por el pasaje de esos hospitales públicos. La verdad que lo he vivido con mucha emoción y reconocimiento por la generosidad de los autores, bueno, algunos que tenemos el gusto de tenerlos acá. Voy a tratar de seguir mis líneas que me fui escribiendo. Primero hablábamos con Silvana, fui como haciendo ahí algunas líneas, como, bueno, armando, y bueno, voy a tratar de transmitírselos así, porque si me dejo a la espontaneidad seguramente me voy a bifurcar mucho, que algunos de los que me conocen acá, no soy bastante perezosa para hablar, pero la verdad que este libro me ha generado, bueno, asociaciones con mis experiencias en los hospitales, desde, yo le contaba a Silvana que mis comienzos, o sea, desde la juventud fue ingresando al Hospital San Bois, que acá en Montevideo es un hospital general público, y ahí fui haciendo toda mi carrera, no, porque no la hice corriendo, pero sí mi formación en psicología, y bueno, así que también es un honor comentar este libro por
bueno, por la destacada producción de colegas que son tan cercanos a la APPG, bueno, que donde guardo mis últimas experiencias, o bueno, por lo menos las más recientes, experiencias formativas que tienen relacionadas con el psicoanálisis vincular, que hice ahí la formación en el 2019 y 2020, y hace poquitas semanas estuve por allí y bueno, recorrí todas esas aulas llenas de historias y de grupos. Es un libro que nos invita a un recorrido por la historia, como bueno, ya decía también Silvana, de los pioneros que tienen que ver con, que han hecho su trabajo en relación a los grupos, a las instituciones vincularistas argentinos. Bueno, la historia del hospital también, y cuenta y su relación como referente de los equipos de la APPG en esa coordinación, que habla de las primeras supervisiones. Hay como una fecha, que ahora me resonaba esto que decía Virginia, ¿no? Que bueno, tampoco están tan claras las fechas, y que bueno, hay una fecha de 1991, como donde el mismo Carlos también ha sido supervisor. Y bueno, me quedaban estas palabras de Virginia, que decía que la Constitución nunca es un hecho acabado, que es un proceso permanente, que no hay fechas fijas de fundación de nada más allá de lo formal o de las oficializaciones. Esto dicho por Virginia. Los autores dan cuenta de lo que caracteriza al equipo de grupos en el Ameguino, que es contrahegemónico, ¿no? Animando entonces a crear dispositivos que sean adecuados a las necesidades de los pacientes y con los recursos también que puedan existir. Y bueno, y también como una invitación a salirse de los grupos, de la forma de intervenir más permanentes, que ya hayan perdido como un rigor de criterios de salud, digamos, y de normalidad. Ahí anoto algo que se dice en el libro, que bueno, no fui tan ordenada en esto como Silvana, que va diciendo las páginas, perdón, pero esto es textual, sí, de los autores, que me quedó resonando: gente que cae del sistema, y no solo económico, sino social y en general. Palabras textuales de alguno de los autores. Esto me llevó a pensar en que cuando yo ingresé al Hospital San Bois, había una, que era en la farmacia hospitalaria, y había una sala que era la sala de los loquitos. Y a mí como que me rechinaba que se la llamara así, o sea, empecé como a preguntar esa nominación, y me encuentro que estaba totalmente normalizado. Si bien en el sistema todo lo que tenía que ver con lo administrativo era la sala E, pero después todos lo nombraban como la sala de los loquitos, y estaba muy instituido así, ¿no? Y ahí, como, bueno, averiguando, tratando de acercarme más a esa realidad de a quienes alojaba esa sala de los loquitos, en un hospital general, donde eran supuestamente pacientes crónicos y vivían ahí, veo que el principal desencadenante de esos pacientes que habitaban ahí era la soledad y la expulsión del sistema, pero que así como eso detecté yo como el principal desencadenante, y bueno, y quizás muchos otros, el factor también que les devolvió salud fue como el agruparse al estilo de armar familia, ¿no? Era una sala donde vivían hombres y mujeres que tenían, bueno, una sala armada como una especie de una casa, ¿no? Donde también tenían espacio de huerta, tenían decoración, tenían, en fin, su propio lavarropa, bicicletas, bueno, no me quiero como continuar con esas historias anecdóticas, porque bueno, vemos si después hay más tiempo. Un libro entonces que da cuenta de estos dispositivos novedosos, que bueno, siguen las demandas de los pacientes, que realmente pueda como alojar los padecimientos de quienes consultan.
escuchaba a Florencia, que bueno, que he leído todo lo que se realiza en relación a los grupos de alcoholistas, y esto tan interesante, ¿no?, de lo que hace al grupo que los ha unido, que los ha conformado, que es un mismo tipo de consumo problemático, poder favorecer que se despliegue lo heterogéneo y los diferentes aspectos más saludables de ellos, y también las diferentes formas, como decía Florencia, que para algunos puede servir un tratamiento farmacológico, para otros quizás sirven otras cosas, y esa misma creatividad que ellos mismos pueden transmitirse. Los grupos de fibromialgia, que habla Mabel Anido, ¿no?, esto del dolor puesto en el cuerpo, quizás todo lo que no pudo procesarse, simbolizarse, y hace ahí, queda ahí fijo en el cuerpo. Los grupos de reflexión centrados en pacientes trans, un libro entonces también testimonial, que muestra lo novedoso y el jugar. Todo lo relacionado a los intersticios me pareció maravilloso, me despertó mucho interés, me hizo asociarlo a los intersticios y a los pasillos y espacios de comedor, pensando en los funcionarios de los hospitales, que además cuando yo entré en uno de los hospitales, en el hospital universitario, aquí ya como licenciada de psicología, el profesor de la cátedra de psicología médica, cuando empecé a manifestar mi interés por trabajar con los funcionarios y ver todo el sufrimiento que había en ellos y qué podía hacer, me dijo, tenés que estar en las medias horas de ellos, ir al comedor a conversar con ellos. Y a mí en ese momento, bueno, medio como que no sabía cómo tomarlo, me parecía como capaz que podía ser un poco una invasión en ese tiempo de despeje. Pero bueno, así que me ha generado muchísimas cosas para pensar este libro. Los grupos de apuntalamiento de varios de los autores, que tienen también el objetivo del acompañamiento de los pacientes en ese pasaje de una situación a otra, también pensado como un espacio intermediario, transicional. Bueno, ¿qué más? Y bueno, y esta experiencia también que se ha llevado a los grupos de socialización, bueno, como ya había dicho, de pacientes también con adicciones, otros grupos de pacientes. Bueno, ahí me recordó también otras experiencias en grupos en el hospital con pacientes ludópatas, y bueno, y cómo se trabaja allí. Los autores toman la conceptualización de profanación de Agamben, esto en cuanto a la necesidad de dispositivos que posibiliten la subjetivación. Se refieren al pasaje en el juego, haciendo de carácter ficcional, que bien podría ser con técnicas psicodramáticas, ¿no? Primero, bueno, atendí ahí a ver a qué se referían con esto de ficcional, y decía, bueno, ahí podría estar el juego y el representar o el recrear las situaciones con el psicodrama. Bueno, ha despertado intensamente mi interés todo esto que les decía de los espacios en las unidades también de cuidado, hacen referencia a los grupos Valim, expresan sí, esto de que cierta neutralidad, abstinencia y la ajenidad que es necesaria, ¿no? Y está estos dichos populares tan sabios como que nadie es profeta en su tierra. Me hizo también traer a mi memoria mi salida del hospital, del primer hospital, el Hospital San Juan, que yo ya me había recibido de psicóloga, y tenía como toda la intención de quedarme ahí eternamente en ese momento, porque es un hospital que quiero muchísimo, y bueno, y seguramente precisaba otra ajenidad para trabajar con los funcionarios y con el trabajo en grupos. Me quedó resonando entonces la advertencia de hacer, en relación a los cuidados de equipos,
que son necesarios, pero esto de que ser prudentes, porque hay como ciertas tendencias paranoides que existen en los grupos y que son poderosas, y que, bueno, y que tenemos que tener como cuidado con las propuestas que sean como muy ideales o rupturistas. Y en esto lo asocio con algún grupo de trabajadores donde he llegado de repente y he propuesto, bueno, por ejemplo, estoy pensando en un grupo de enfermería, una sesión de fotolenguaje para hablar del acontecer y del sufrimiento en el trabajo. Y bueno, fue muy disfrutable y ha traído como muchísimas trabajo posterior y alivio al sufrimiento, pero después ha despertado todo esto que hablan los autores, decir, bueno, pero ¿desde dónde lo haces? ¿Para quién? ¿A quién vas a informar con esto que se hizo? ¿No? O sea, entonces, bueno, el libro me daba como estos sentidos de todo ese acontecer. Un libro que da cuenta de la importancia también del humor, como vía y como apertura para el cuidado de lo terapéutico, y bueno, siguiendo con los equipos, habla también de cuando hay como un aplastamiento y que se produce como lo más inamovible, y en los equipos donde se continúa de repente la queja, la repetición, la desesperanza, y qué tan valioso a veces el ingreso de personas como otros profesionales, con otra frescura, con un poco más separados, ¿no?, de lo que están viviendo, que pueden dar paso a la actividad y salir de esa pasividad y ver otras cosas que ya de repente se vuelven invisibles para quienes están más instituidos. Bien, bueno. Y después, bueno, volviendo a uno de los capítulos, el capítulo de Eduardo Malinsky, que vuelvo como en esto de pensar el valor de los intersticios, que como ya les decía, a mí me dio como toda esa potencia que tiene, también pensándolo no solamente en los pacientes, sino de los funcionarios, y que ahí en esos espacios que no solamente contar, sino que aparece todo esto de la emoción, del intercambio, y bueno, me voy a quedar por acá, así que es una joyita de material para pensar, para crear, para poder recrear, invitarnos a jugar en esto, a ser novedosos, y bueno, y también invitarnos a la escritura psicoanalítica, así que les doy las gracias a los autores, a todos y a cada uno, y los felicito. Bueno, muchas gracias Silvia y Silvana entonces por sus resonancias en relación al libro. Y tenemos más o menos 25 minutos para intercambiar sobre continuar el diálogo, podemos decir. Así que bueno, o levantan la mano o hacen algún gesto para hablar, o si hay espacio simplemente intervienen. Sí, a mí me pareció muy comprometida y muy emotiva las presentaciones de Silvana y Silvia, porque no solo leyeron el libro, sino lo relacionaron con experiencias personales también, ¿no? De cosas que le fueron pasando a ustedes y donde en el libro también estaba reflejado, ¿no? Así que bueno, le quería agradecer la presentación, que me pareció una joya la forma en que ustedes fueron trabajando desde adentro de ustedes el libro, digamos, es como una internalización que hicieron del libro y que lo pudieron relacionar con sus propias experiencias. Esa es la impresión que yo tengo. Muchas gracias. Bueno, acá está mi nombre, Marta Macetti de Uruguay, para los argentinos que están acá. Sí, el libro desata, desde que yo tuve conocimiento un poco de su título y de lo que iba a abordar, no poder lograrlo acá en nuestro ámbito, ¿no? Pero bueno, acá estoy acercándome por suerte a los autores, porque es una obra colectiva,
además muy rica. Me ha resonado mucho mis experiencias también. Estoy muy agradecida y además celebro estar acá en este espacio. Más allá de la pantalladita, como dice Silvia, que le resonó, a mí me resonó esto. Ya me juntaré con el libro y lo puedo leer. En casi 13 años yo trabajé en un hospital público. Algunos que me conocen saben de esto. En la Policlínica Psicológica del Instituto de Reumatología. Y entonces, obviamente eran 2 psicólogas y los demás todos reumatólogos. Además es un centro de posgrado, quiere decir que ahí funciona lo que es la SUR, ¿no? Entonces uno vivía, porque lo médico y lo no médico no es fácil, pero no está posicionado en su rol y además concibe la integralidad del paciente. Entonces, yo en las primeras épocas lo que vi, y voy a referirme un poco a las cosas, primero creo que Eduardo las mencionó, o también Pachuk, del ámbito, ¿no? Entonces yo miraba cómo un poco nos sentíamos solas, a pesar de que nos agrupábamos y nos compartíamos la consulta. Entonces yo miraba cómo el ámbito hospitalario era un verdadero ambiente de confianza para todos. Yo como era nueva no, pero los observaba, la diferencia, porque había tenido alguna experiencia mutualista, el ámbito de confianza, de afloje, y que incluso muchas veces cuando entraban y dejaban eso y se ponían la túnica, ya empezaban a trabajar como grupo. Compartían muchas cosas, digo, era algo natural, genuino, ¿no? Que los potenciaba muchísimo para superar un poco, pienso, la contratransferencia que es negativa, que le generaba, sobre todo a 2 médicos, la atención a pacientes muy severos de dolor crónico, especialmente la fibromialgia, ¿no? Que era prácticamente en la policlínica yo atendía todo, pero el dolor crónico, la fibromialgia es un abordaje que necesita el apoyo psicológico, ¿no? Entonces, ahí vi, por ejemplo, eso del espacio del hospital. Después, por mi familia y por distintas situaciones que escuchaba muy personalmente, también sabía que los profesionales son diferentes, generan un lazo vincular, libidinal, diferente en otras instituciones. Entonces empezaba a pensar cómo pegaba, por decir así, entre comillas, lo institucional en unos ámbitos privados y en los ámbitos públicos. También mirábamos, bueno, los pacientes vienen al hospital, es lo crudo. En otros campos dice, esta persona hecha a mano, ¿no? Es decir, no le encara, ¿no? En algo que a veces no es una demanda más hablada, ¿no? Parece un grito, ¿no? Y venían personas de Durazno, de todas partes del territorio, porque era el instituto de referencia pidiendo auxilio. Y cuando querían agradecerte traían algunas flores, algo divino. Entonces, ahí cuando yo ingresé más que nada para trabajar con un grupo que hacía unos meses que se había formado. Era pionero. Si bien yo tenía formación en grupo, entonces fue pionero. Entonces, para los que no saben, yo siempre digo, y voy a escribir algo, que el Instituto de Reumatología es el que inaugura los abordajes terapéuticos del grupo, o sea, la grupalidad como ámbito de cambio psíquico, de mejoramiento, no hablo de cura, pero sí de procesos que solo en el grupo se ven, ¿verdad? Es decir, muchas veces yo trabajaba en algún ateneo con algunos reumatólogos, sentían el sufrimiento, la impotencia de no poder llegar al paciente, ¿no?
Y después formamos este grupo, que era un grupo abierto, y después cambiaban porque venían mejor. Entonces esta divina cosa que es la palabra, que ya sabemos que es rectora y eje de nuestra vida psíquica, la palabra hacía, a partir de, obviamente, de estrategias diferentes que empleábamos, un habilitador a metabolizar, porque además teníamos instancias una vez por mes de familia, para que vinieran, preguntaran por los aspectos médicos y también psicológicos. Y después, una vez por semana, después cada 15 días, éramos honorarios, teníamos el grupo. Marta, Entonces, Marta, sí, te veo que redondees la intervención así, damos lugar después a otros también. llevo como 10 minutos ya, me disculpen. Pero bueno, el valor del grupo, del trabajo en grupos, no sé si hubiera otro, pero en el 2001 se inaugura en reumatología con dolor crónico, y luego los médicos de otras policlínicas que atendían, yo decía, artrosis, artritis, nos derivaban, vaya al grupo, hacían receta. O sea, tomaban la receta y derivación a grupo. Venían con la receta, con la indicación. Entonces, esto es un encuentro fantástico. Yo que me conecto a veces con la Argentina, se oía del libro. Y digo, esto debe ser un constructo muy necesario y un puntapié importantísimo para lo que son los abordajes, el creer que la clínica es mucho más que un medicamento o que la figura del médico. O sea, hay otras cosas, ¿no?, que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nelson, ¿vos querías comentar algo? Me pareció. Sí, pero primero algo de lo que empezó disparando Silvana, que es esto de la alegría de estar acá. La verdad, después veremos por qué, pero porque realmente, a ver, una cosa que me gustaría dejar una pregunta es, perdón que cite a Silvana, pero nuevamente que es, si cada uno de nosotros va a resaltar como de diferentes maneras el valor de lo grupal, ¿por qué lo grupal tiene esa dificultad hoy en día, tanto en el ámbito público como, y sobre todo, en el privado, en el sentido de las indicaciones como elemento terapéutico? Eso es una inquietud, si se les ocurre algo. Después, sí, en la medida que fueron hablando y que fueron transmitiendo situaciones, perdón, y esta pregunta está ligado a algo de lo que traía Mabel, que decía algo del cansancio y el desarme, ¿no? O sea, que hay algo de un efecto del trabajo grupal que habría que ver de qué manera, si es posible, no lo sé, tiene que ver con el cuidado que hablaba Silvia, ¿no? De cómo armar dispositivos también para cuidar a los que trabajan en forma grupal, ¿no? Y me gustó esto que trajo Carlos con esta colega que dejó por escrito esto del deseo de equipo, ¿no? De cómo cuestionarnos inclusive la noción de deseo que tenemos y la noción de equipo, de la ilusión grupal, pero algo que tienda a mover, a ir más allá, ¿no? Después, y Diego, cortame, porque también tuve la experiencia de trabajar 15 años en un hospital público, en el único hospital pediátrico de todo el Uruguay, el Hospital Pereira Rosell, y allí me vinieron algunas anécdotas en esto de lo que traían con relación al trabajo de Eduardo, ¿no? Que es en los espacios, cómo pensar los espacios para trabajar institucionalmente, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, un problema que hubo en los hospitales
creo que fue de los primeros países de América de separar la religión del Estado, ¿no? Con lo cual, obviamente que los hospitales sacaron los crucifijos y se sacaron los confesionarios. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la gente en un hospital pediátrico se nace y se muere. La gente no tenía lugar para llorar. O sea, lloraba en los corredores. Eso digo, ¿cómo no sé si poder trabajar con los arquitectos de qué diferentes maneras determinados gestos políticos hacen a la condición afectiva de la gente, ¿no? Es decir, esto cómo observar no solo el lugar de trabajo, sino por dónde circulan y qué es lo que posibilita esa circulación, ¿no? Esto me pareció, quedé interesado en el trabajo de Eduardo, ¿no? que habla de cómo pensar el agrupamiento como algo potencial, y supongo que contiene lo contrario, la deshabilitación. Y la última anécdota es que en el año, yo trabajé del 1985 al 2000. En el 85, bueno, lo voy a decir así, se termina la dictadura, es una manera de decirlo, porque las secuelas siguen, algunas de ellas intactas hasta ahora, impunidad mediante, a diferencia de lo que sucedió en Argentina. En el año 85 había todo un auge de la atención primaria. Atención primaria era ir a anticipar. Y entonces el equipo que tenía en ese momento, que era un psiquiatra infantil y yo, tuvimos que ir a trabajar en una policlínica estoy en conflicto conmigo mismo porque iba a decir la Loma del Orto, pero no queda bien dicho, queda muy lejos, ¿no? Muy lejos. El tema es que llegamos allá y obviamente no teníamos un espacio para trabajar, para atender, que sí había demanda. Entonces nos quedamos en el corredor. Y ahí en el corredor empezaron, esto te lo digo, Silvia, de lo que hablabas, empezaron a venir los funcionarios, los médicos, las enfermeras, limpiadoras, y nos hablaban porque no éramos de su tierra, digamos, ¿no? Veníamos de otro lado. Y así hablamos con la dirección y hicimos un primer encuentro en donde podían concurrir todos, administrativos, técnicos. Allí cuando contamos esa experiencia en el Pereira, en psiquiatría infantil, por primera vez escuché la palabra, pero esto tiene que ver con cuidar a los que cuidan, ¿no? Así, seguramente hay como hablaron de Pichón, María Langer, en fin, muchísimas personas que abrieron y pudieron cuestionar un formato de acercamiento al sufrimiento humano. Agradezco participar de esto. Quería hacer algún par de comentarios. Uno en relación a Marta, que compartimos, ahora me acordé, en una formación de fotografía terapéutica, vos hiciste una práctica de fotolenguaje acá en Buenos Aires. Sí. Ahora me acordé exactamente, bueno, increíble, ¿no? Los caminos. En relación a las prácticas grupales y esto que es tan valioso, pero sin embargo parece que no tanto, ¿no? Como quería compartir una
como una experiencia o una lectura, ¿no? Y una sorpresa que me he llevado desde hace un tiempo de tomar contacto a través de equipos que vienen a trabajar con nosotros sus problemas como equipo, digamos, es como un área del equipo de grupos que trabajamos con equipos, y de ese boca en boca vamos tomando contacto con la cantidad enorme, pero a mí me ha sorprendido, de experiencias grupales que se hacen en distintos lugares. O sea, está invisibilizado, o sea, no es que no hay, está invisibilizado por los propios profesionales que no le dan a eso como un estatuto jerárquico, por decirlo de alguna manera. Es como si eso que hacen no fuera un trabajo, no fuera algo, un abordaje terapéutico, o sea, pero la cantidad de experiencias novedosas, jugadas, comprometidas, de intentar dar respuesta a cuestiones que son efecto de una lectura que hacen los profesionales en los distintos territorios donde están. Acá sería bueno que haya un grupo de no sé qué, y acá sería bueno que esto se junte con aquello, y acá, y van generando, van dando la posibilidad de que ahí acontezca un encuentro, que se constituya en un grupo. Es enorme, pero enorme, enorme la cantidad de experiencias. Se tiende casi, como uno diría, como una respuesta, no sé si inmediata, pero está en la gente el hecho de resolverlo entre todos, de poder juntarse y pensarlo. Está invisibilizado, y sí, lo que aparece en estos espacios que tenemos nosotros es la necesidad de formalizarlo. Y una cuestión que a mí me hizo mucha cuestión, porque en algún momento la sentí también, es como cierta timidez en contar lo que se está haciendo, porque se supone que no es el grupo terapéutico, ¿no? Del inconsciente y todo ese trabajo, como que estoy haciendo algo que no está del todo bien. Entonces hay como una timidez, y cuando empiezan a ganar en confianza, empieza a aparecer cómo lo pensaron, qué intenta responder. En ese sentido, me parece que ahí tenemos como dos trabajos, ¿no? Como acercarnos un poco más a las experiencias reales, sin esa presencia super yoica de que se tendría que estar haciendo las cosas de otra manera. Y la otra es como poder, articular un poco más con esas experiencias. Y la otra cuestión que tiene que ver, la última, con esto que preguntaban en el chat sobre conseguir el libro, es todo un plan chino. Nosotros no tenemos como un sistema de distribución, y hemos asumido y aceptado que lo que hacemos es entregamos en adopción libro por libro. Nos hemos metido en el plan de que, bueno, nada, cada uno tiene un montón de libros, y en una zona que está cerca de su consultorio, de su casa. Entonces hacemos la difusión que se pasa a retirar por los puntos de entrega, que los puntos de entrega somos nosotros que vivimos en distintos lugares. Bueno, si logramos armar, no sé, alguna forma de hacer llegar algún paquete de libros a la asociación, y bueno, los pasarán a retirar por ahí. Es así, es como muy artesanal, no tenemos como una forma de responder inmediatamente, pero muchas ganas de que cada libro se encuentre con su lector y eso sea fructífero, digamos. Eduardo nos hizo llegar alguno para la biblioteca, y está disponible en la biblioteca por ahora. Sí, vamos a tratar de que crucen. Bueno, yo soy de Lo Uruguay, así que cual no tengo quita, familia ahí. sí, lo cual no quita, como dice Mabel, que haya un listado en AOPCB, y como dije al principio, las ganas de cruzar siempre hay, y de poder combinar así. Sí, vemos cómo Boca articulamos oído. con... Sí, Claro. pero la primera respuesta es, si pueden, anótense, hagamos un listado en AOPCB. Los que quieran el libro, y nosotros vemos la forma de hacerlo llegar de alguna manera. Yo quería hacer un breve comentario sobre el libro. A mí me parece esto que traía Carlos de cómo Silvana y Silvia trajeron experiencias propias. Creo que es un efecto de la escritura y del estilo del libro, no es algo casual, porque me parece, o por lo menos transmite una afectación personal. Al leer el libro,
uno primero siente como cierta conmoción, quizás por la forma en la que están relatadas las experiencias. A mí particularmente el tema de los dos prólogos, me parece algo que no sé si se mencionó, pero hay un prólogo pre-pandemia y un prólogo post-pandemia, si no recuerdo mal, que para los que trabajamos en grupos fue un momento como muy significativo, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarles, concretamente en relación al acto de escritura, si sienten que la posibilidad de escritura, si bien hay artículos que ya estaban escritos previamente, le significó de alguna manera una apoyatura psíquica más para transitar lo que fue el pasaje a lo virtual. Sé que Carlos corría con cierta ventaja en ese sentido porque ya venía planteando hace un tiempo el tema de los trabajos virtuales. Y por otro lado, quería preguntarles cómo están viviendo ahora la vuelta a la presencialidad, porque bueno, no me quiero enganchar a contar situaciones de aquí, pero ha sido muy crítico el pasaje de los grupos virtuales a los presenciales. Sí, puedo contestar yo algunas cosas, sí. Sí, a mí no me sorprendió el tema de la virtualidad porque ya hace muchos años que venía trabajando con eso. Y respecto a la actualidad, yo estoy haciendo una experiencia con grupos bimodales, que son grupos presenciales y virtuales a la vez. O sea, lo que ocurrió con la pandemia es que empezaron a aparecer pacientes de otras provincias, inclusive de otros países, que se integraban a los grupos que ya estaban, que eran de acá. Entonces esos pacientes nunca van a ser presenciales, porque nunca van a venir a la Argentina, y además no los vamos a conocer personalmente, pero forman parte del grupo. Entonces ahora yo instalé una cámara tridimensional con un sonido, digamos, que se distribuye por toda la sala, que permite ver a todos los pacientes, y hay algunos que están sentados al lado mío y otros que están en cámara. Ahora, eso qué dimensión teórica tiene y clínica todavía lo estoy investigando, digamos, porque nunca me pasó y es una forma nueva de hacer grupos, ¿no? Pero todos los grupos funcionan así ahora, porque hay gente que quiere volver a lo presencial y que quiere estar en el consultorio, y hay otros que no pueden estar nunca, ¿no? Eso era una de las cosas que quería plantear. Hay una nueva modalidad de terapia grupal que es la terapia bimodal. Y sobre eso tenemos que hacer clínica y tenemos que teorizar recurriendo a los viejos grupólogos, ver qué novedades hay en relación a lo que planteaban ellos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que todos los grupos son terapéuticos. Como decía Mabel, hacer taller, ayer el grupo análisis, son distintas formas de llegar al sufrimiento de la persona, que lo expresa de distintas maneras. Y además que escribir un libro sobre el hospital me parece que tiene un contenido sociopolítico que no podemos descartar. El hospital es un lugar de contención, agrupamiento y comunitario, y que tenemos que sostener sea como sea, porque en este momento es el lugar de mayor demanda y de mayor continencia para los pacientes con la crisis económica que hay. Y escribir un libro sobre las experiencias de hospitalarias, yo creo que es un libro político también, esto no lo podemos descartar. Estamos casi sobre la hora, así que vamos a pedir las intervenciones sean breves. Nos damos unos minutos más porque hay mucho interés y nadie tiene que salir corriendo. Trabajamos unos minutos más. Eduardo, adelante. Así. Bueno, no, quería simplemente por ahí mencionar algo en relación a algunas preguntas que se plantearon que me parecen muy interesantes, ¿no? Que es, creo que Nelson un poco lo planteó, también me parece que Silvia también dijo algo al respecto, ¿no? Y pensaba algo, ¿no? Que era, por un lado, ¿no? Había como una pregunta sobre ¿por qué nos agrupamos? ¿No? ¿Por qué nos agrupamos? O eventualmente, la pregunta creo de Nelson era ¿por qué hay tantas dificultades para los grupos o para el armado de grupos? ¿No?
Bueno, y pensaba algunas cosas al respecto, ¿no? Por un lado pensaba que la pandemia, ¿no? La pandemia mundial puso muy de manifiesto algunas cosas que, digamos, se volvieron un poco más claras. Cosas no realmente muy agradables, digamos, ¿no? Sobre todo lo pienso en relación al tema del cuidado. O sea, la pandemia puso de manifiesto que lo que supuestamente pensábamos que podían ser cuidado, ¿no? El cuidado o las políticas de cuidado, bueno, vemos que en el mundo las políticas de cuidado fueron, en algunos casos fueron buenas o correctas o bien intencionadas, y en otros casos directamente hubo un marcado desprecio, digamos, por la idea de lo que implica el cuidado, ¿no? El cuidarnos y el cuidar a las personas. En ese sentido, digamos, pensaba que creo que la intención que tenemos cuando nos agrupamos es de cuidarnos, ¿sí? Es como un modo de cuidarnos, en el mejor de los casos, ¿no? Y también pensaba que en estas experiencias que se han contado hay una cuestión ligada también a cómo cuidamos a otros. Ahora, en ese sentido, a mí me ha quedado un poco más claro que creo que es imposible cuidar si uno no se cuida. O sea, que es imposible cuidar si no encontramos un modo de cuidarnos, como un modo de cuidarnos casi podríamos decir como previo a toda posibilidad de cuidar, ¿no? Y en ese sentido pienso que en los grupos, que en todas las formas de agrupabilidad, ¿no? Digamos, me parece que conviven quizás formas de agrupamiento sociales que están muy marcadas por esto, ¿no? Que un poco planteaba, ¿no? Por políticas así, muy ligadas a lo extractivista, a lo que es el desarrollo del capitalismo, en donde en realidad se agrupa para producir, para exigir, para, bueno, en alguna forma desconocer de manera sistemática, digamos, los padecimientos humanos. Y por el otro lado, podemos ver que hay grupos que eventualmente se conforman justamente para cuidarse y para poner, pongamos, lo humano en una posición primordial por sobre cualquier tendencia, digamos, así como de utilización, de manipulación, digamos, ¿no? Pero creo que, digamos, los que nos interesa esto, creo que también tenemos que hacer un trabajo introspectivo porque pienso que estos modos realmente creo que nos habitan y que a veces, sí, digo, me parecía interesante algo que decía Mabel, ¿no? Que era que muchas veces estamos todos dominados por ideales y nos preguntamos algo así como si lo que estamos haciendo es lo que debiéramos hacer, ¿no? Cuando en realidad creo que hay un problema con eso, que es lo que creemos que debiéramos hacer. Yo creo que sinceramente que no debiéramos hacer nada, creo que podemos hacer las cosas que tengan que ver con estos cuidados y con cosas que eventualmente nos hagan felices o nos pongan en contacto con otros, nos permitan compartir, bueno, un montón de estas cosas. Y creo que en todo caso, a veces estos modos que encontramos de cuidarnos y de agruparnos se ponen en conflicto con estas expectativas, llamémoslas sociales, ligadas a estos modos productivistas que creo que están en tensión, ¿no? Y que todavía, digo, no lo vamos a resolver. Pero creo que tenemos que estar atentos y lúcidos para no perdernos, ¿no? Digo, yo creo que en épocas había un sociólogo, licenciado, creo que era un licenciado en historia muy inteligente que murió hace unos ya, creo que 20 años, se llamaba Leibowitz, que quizás ustedes lo han escuchado nombrar o han leído algunas cosas de él que han sido muy interesantes, que él habla de la idea del desfondamiento del Estado, que estamos en una época en donde el Estado tal cual lo pensamos está dejando de existir y está pasando a un Estado mucho más ligado, digamos, a lo empresarial, con todo el detrimento que de lo social hay en juego, ¿no? Entonces me parece que tenemos que pensar que en algunas dificultades que hay en la agrupabilidad es porque, claro, es muy distinto armar grupos para producir más que eventualmente pensar cuáles son las condiciones que puede ser un grupo que se constituye para cuidarse. Bueno, hasta ahí entonces. Sí, yo por ahí no sé si no hay otro compañero que quiera hacer algún comentario en relación a las preguntas que hizo Diego,
me parecen las dos como muy significativas en relación a la posibilidad de escribir durante la pandemia, si eso nos apuntaló o nos ayudó. En lo personal, no. En lo personal me resultó como de una exigencia importante. Yo no tenía resto para hilar dos ideas. Era realmente como por eso en algún momento me tambaleó el proyecto, porque era muy difícil todo, reunirse, sobre todo pensar, ¿no? Ese espacio como que uno necesita que sea amplio, que sea tranquilo, que tenga ahí, uno puede ir bien con las ideas, era todo el tiempo, bueno, por un lado el encierro y por otro lado yendo al hospital, porque nosotros seguíamos trabajando y teníamos que todo el protocolo, que el barbijo, que la ropa, que el no sé qué, que no era... y la atención en ese momento a la gente que estaba en los hoteles, que venían del extranjero. Bueno, escribir en ese momento era una exigencia más, realmente no. Quedó de lo que ya teníamos trabajado, quedó la marca de ese momento donde todo lo que habíamos pensado se nos había ido al carajo y teníamos que repensar todo de nuevo y no lo estábamos pudiendo hacer. Entonces quedó como una marca de decir, bueno, yo el grupo lo pensaba así, 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 no sé, ahora, ¿no? Y la otra cuestión es esto de volver a lo presencial. De hecho, el equipo de grupos no se volvió a juntar, todo el equipo. No hemos podido, por distintas razones, ¿verdad? Y hay algo del orden de que lo virtual como herramienta es fantástico, y de ciertas cuestiones que son como administrativas o de reuniones de equipo, que son como reuniones de consorcio en relación a que hacer esto, que no, como que no son estrictamente clínicas, sino que todo ese ruido que mete la institución, encontramos en este tipo de reunión una forma más económica, ¿no? Porque el aparato psíquico es austero, busca hacer el menor trabajo posible, y estamos viendo que eludimos hacer ese trabajo que hacíamos para estar con otros, para resolver situaciones, la verdad estamos como encontrando otros caminos más sencillos, como puede ser este tipo de instrumentos, donde juntamos, hacemos lo que tenemos que hacer, y taza a taza cada uno a su casa. El volver a pensarnos como equipo, nosotros teníamos mucho trabajo en reuniones de supervisión, con Carlos, con otros colegas, de pensarnos a nosotros mismos en las dificultades que teníamos, personales, grupales, clínicas, había como no todo el tiempo, eso no lo estamos haciendo. No hemos podido volver a sentarnos y bueno, vos, ¿en qué situación estás? ¿Qué podés sostener? ¿Qué proyecto tenés por este año? Vamos resolviendo sobre la marcha, y quedó como, ¿no? Como el antes y el después de la pandemia. Por suerte el libro pasó ¿no? Ese puente, y quedó la huella de que efectivamente existió, porque si lo tenemos que pensar en este momento parece como una ilusión que tuvimos en algún momento, un sueño, y nos despertamos hoy y la situación es otra. Confiamos en que tenemos como la capacidad para hacerlo, pero cada año es una grupalidad nueva, o sea, entran compañeros, salen compañeros, hay que volver a armar esa ilusión, esa puesta en común, no lo estamos pudiendo hacer. Es por lo menos mi lectura, y veo que los equipos de al lado están igual, ¿no? Como que la burbuja se nos emburbujeó la cabeza, quedamos como... Seguimos afectados. Limitando las variables que uno maneja. O sea, bueno, la hago más chiquita y me manejo dentro de esto y más o menos la voy piloteando. ¿Es una defensa? Puede ser, o es una consecuencia, no sé, o sea, hay como una restricción bastante importante de a qué uno está disponible y a qué no. En ese sentido siento como que nos quemamos bastante. Bien, le propongo a Silvana y a Silvia si quieren hacer alguna pequeña intervención y damos cierre a la actividad. No sé si Silvia o Silvana quieren decir algo. Lo único es eso que trajeron, que lo puedan leer todos, que lo podamos leer. Yo lo leí, gracias a la biblioteca de UPCB, pero ojalá que lo podamos leer todos y después volverlo a conversar, posiblemente, ¿no? Eso. Ahí está la invitación a estar en igualdad de condiciones en cuanto a eso.
la lectura de las 300 páginas, que se hace muy llevadera, porque bueno, uno lo va relacionando con las experiencias, con lo que puede hacer, con lo que hizo, y bueno. Y yo ya lo devuelvo a UPCB, así que queda uno ahí disponible. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. A ustedes. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Agradecemos, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos entonces a muchas los gracias por este autores, espacio. a los colegas, y bueno, queda abierta la invitación a todos los grupalistas a, bueno, generar otros espacios de encuentro, sean virtuales, Volver. presenciales o híbridos. O veremos de buscar momentos de encuentro. Bueno, queda la recomendación de lectura del libro y el agradecimiento a todos por compartir este momento. Bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao, Muchas hasta gracias. pronto. Chao. Chao. Gracias por la recepción. Bueno, Gracias. muy merecida. Gracias.